¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Es la semana de la Vuelta a Burgos, la semana de la Vuelta Ciclista más importante de la temporada. Hablo de broma, evidentemente, pero es la vuelta de aquí de la casa y vamos a ver el recorrido, vamos a ver los participantes y vamos a ver qué tal pinta la carrera, que tiene novedades este año, sobre todo en el recorrido, contando con el cambio que se hizo ya el año pasado por la colocación en el calendario que tenía la Clasicoa también y tal. Este año se ha hecho otro cambio, se ha cambiado una parte del recorrido, así que vamos a ver cómo es este recorrido y también vamos a ver qué es lo que pasó en la Clasicoa, la Clásica San Sebastián, que se corrió el sábado, se corrió también el circuito de Guecho el domingo. También veremos qué es lo que ocurrió. Vamos a volver a lo que hacíamos antes del Tour, que vamos a ver el resumen semanal, porque esta vez sí que ha habido varias carreras de distintos tipos, de distintos niveles y todo, así lo refrescamos un poco todo. Luego pasamos a ver eso, a analizar un poquito más a fondo la Clasicoa, a analizar un poquito más a fondo el circuito de Guecho y luego ya veremos lo que es la vuelta a Burgos. Veremos también Polonia, que está en marcha, a ver cómo es el recorrido, aunque es una carrera que, aun siendo World Tour, la participación es de un nivel un poquito más bajo. Y, y luego veremos que hay más carreras. Tenemos en marcha el Tour de Guadalupe, tenemos en marcha la Vuelta a Colombia y hay más cositas que empiezan esta semana, como la Transhimalaya y la Arctic Race de Noruega. Así que vamos ya con el resumen, porque si no no nos va a dar tiempo a todo, que hay mucha telita que cortar. Vamos para allá. Un segundo, porque soy un cazurro de cojones y no he puesto el sonido que salga por donde tiene que salir y me estaba dando cuenta ahora. Resumen semanal de resultados Ahora de sí. Ciclismo del 28 de julio al 3 de agosto. De categoría 2.2 se ha disputado el Tour de Banjuwangi Ijen con victoria de Benjamín Prades del VC Fukuoka, que también se ha llevado una etapa. De la misma categoría también el Tour de Alsace, donde ha vencido Markel Beloki, que se ha llevado también una etapa y la clasificación de los jóvenes. Han comenzado también de la misma categoría la Vuelta a Colombia, que va liderando Rodrigo Contreras del NU Colombia. El Tour Cycliste Internacional de la Guadalupe, que lidera Jakub Kasmarek del Mazur Selse Polski. Y la Crash Brace Elites, en la que es líder Niklas Larsen del BHS PL Beton Bornholm. De categoría 1.1 se ha disputado el circuito de Guecho Memorial Hermanos Ochoa, que ha vencido Isaac del Toro del UAE Emirates XRG, por delante de su compañero Juan Ayuso y Alex Aramburu de Cofidis. Aymar Echeverría de Kerr Pharma ha sido cuarto y Eduard Prades de Caja Rural Seguros RGA quinto. Se disputó el Ecias Tour de Baluán de categoría 2.Pro, que venció Corbin Strong de Israel Premier Tech, con Matías Bacech de Lidl Trek segundo y Oliver Knight de Cofidis tercero. Corbin Strong ganó también el mayor de los puntos. Henry François Renard Hakim del Wagner Basin WB ganó el de la montaña. Matías Bacech el de los jóvenes y Movistar la clasificación por equipos. Corbin Strong ganó una etapa, Oliver Knight otra, David Donati de Red Bull Bora Hansgrohe la tercera, Matías Bacech la penúltima y Clemán Izquierdo de Cofidis la quinta y última. Y de categoría World Tour, la Donostia San Sebastián Clasicoa, que venció Giulio Ciccone de Lidl Trek, con Jan Christen de UAE Emirates XRG segundo y Maxim Van Gils de Red Bull Bora Hansgrohe tercero. Pues ahí tenéis, eso es lo que ha pasado a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ir un poco más en particular a lo que ha sido estas carreras, sobre todo circuito de Guecho y la Clásico A. Luego el resto miraremos también cómo van, ya que se ha disputado la etapa de hoy de tanto de Guadalupe como de Colombia. Veremos también Tour de Polonia que ha empezado hoy. La Crash Brace Elites que ha acabado hoy también. Y luego ya pasaremos a ver la Vuelta a Burgos, que como decimos empieza mañana con esa primera etapa. El,
El circuito de Guecho lo tenemos aquí, ya sabemos el circuito con 3 pasos por la subida por el alto de Arcalanda. Luego se hace el circuito, 4 pasos, perdón. Luego se hace el circuito con la subida a Pique, Arcalanda 2 veces de nuevo, Pique y después ya finalmente la subida de Guecho, la subida de meta que se pasa en todas las vueltas. La carrera se hizo una fuga con 12 corredores que fueron rodando bastante tiempo en cabeza de carrera. Una vez que se llegó al primer paso por el alto de Pique, empezó a haber movimientos en el pelotón, se movió Lidl Trek, también se movió la fuga bastante, se quedaron solo 7 corredores en ese primer grupo. Salieron Quinn Simmons con Julian Bernard y Orluis Aular del pelotón. Se marcharon por delante, llegaron a alcanzar a la fuga, volvieron a ser 10 corredores los que había en la fuga. Y luego en las siguientes ascensiones ya Simmons se movió marchándose por delante con Luis Aular, pero se produjo el movimiento desde el pelotón donde Juan Ayuso esta vez sí hizo lanzamiento a Isaac del Toro, que ahí se marchó ya para llevarse la victoria. Juan Ayuso siguió al grupo que venía por detrás con Alex Aramburu, Tom Sescullins y Héctor Álvarez, que fue el único que resistió los primeros ataques. Héctor Álvarez con solo 18 años, que tiene una pinta, está cogiendo una pinta espectacular el corredor del Lidl Trek, pero luego fue alcanzado ya por Scullin, se hizo el trabajo para su compañero. Ayuso se quedó a rueda de este grupo, luego siguió a rueda de Aramburu en la última ascensión a Pique, donde se quedaron los dos en solitario. Y una vez que llegaron a meta, con la excusa de tener a Isaac del Toro por delante, no le hizo falta hacer ningún trabajo y pudo ganar a Aramburu en el sprint final, llevándose ese segundo puesto. Arles Aramburu fue tercero. Aymar Echeverría, Eduard Prades, Pau Miquel y John Ba, que llegaban desde atrás, fueron cuarto, quinto, sexto y séptimo. Tom Sescullins, que fue alcanzado por ellos, fue octavo. Joris Delbou, que venía también desde atrás, el corredor del Total Energies, fue noveno. Y Gorka Sorrain, del Caja Rural Seguros RGA, cerraba el top 10. Corrió bastante bien UAE en este día, haciendo un buen lanzamiento de Juan Ayuso a Isaac del Toro para pelear la carrera, pero luego... O sea, este día estuvo bastante bien y la cuestión es que el día anterior fue la clásica San Sebastián Donostiaco Clásico A, carrera que es más dura, carrera de nivel World Tour, la carrera de un día más importante que hay en España. De aquí sí que la táctica de UAE fue bastante mala. Se marchó una vez que cogieron a la fuga por delante Isaac del Toro con Giulio Ciccone, que le pudo aguantar muy bien. Estuvieron dando relevos ahí en la subida a Airlights, se quedaron solos no, en la anterior, en Jaskibel. Se quedaron en... No, sí, fue en Airlights, perdón. Fue en Airlights donde se quedaron en solitario estos dos corredores, fueron dando relevos. Chicones Perro Viejo iba con Del Toro, iba contemporizando bien su ritmo para no quemarse. Llegó Murgilton Torra. Y ahí ya se vio el movimiento del UAE que parecía indicar que no iba demasiado bien Isaac del Toro, ya que Jan Christen se movió desde atrás en un movimiento muy arriesgado, del que tienes que estar muy seguro, como parecía que estaba Jan Christen, porque fue capaz de salir sin que nadie fuese capaz de cogerle siquiera rueda. Se marchó hacia adelante, dio caza al dúo de cabeza en el que iban Chicone y Del Toro y lanzó un ataque ahí en la extensión a Murgilton Torra para intentar marcharse en solitario. Chicone le pudo seguir a rueda. Isaac del Toro no hizo ni el amago de salir, por lo tanto se quedaban en un 1 contra 1 y en la parte final de Murgilton Torra, Giulio Ciccone remachó a Jan Christen, que no pudo seguirle, coronó con 10-11 segundos de ventaja y ese fue el tiempo que tuvo toda la parte llana, que estuvieron manteniendo en el descenso y la parte llana, peleando los dos corredores, mantuvieron esos 9 segundos con los que al final llegó a meta Giulio Ciccone para llevarse la victoria.
Jan Christen, como decíamos, fue segundo 9 segundos. Nelson Poles fue alcanzado por el grupo de detrás y Maxime Van Gils en el sprint consiguió el tercer puesto, llegando a 19 segundos. Tis Benoit fue cuarto, Isaac del Toro quinto, Nelson Poles era sexto, cerrando el grupo. Por detrás llegaba Luke Plapp, que lo hizo muy bien, marchándose por delante en Jay Skibel para poder pasar Airlights por delante. Lo pasó con el grupo de favoritos, pero luego ya no pudo aguantar en Muggleton Torrown, que estuvo bastante adelante para llegar aquí en séptimo lugar. Luego octavo ya Christian Scaroni con Keanu de Brooks noveno. Aquí la gran decepción fue Juan Ayuso, que hacía presagiar malos momentos para los días venideros, pero viendo el trabajo que hizo en Guecho haciendo segundo, pues da una mejor previsión para la Vuelta a España que la que traía desde la clásica San Sebastián. Los equipos españoles, no lo he dicho en Guecho, pero ya habéis visto que tanto Caja Rural y Kerpharma como Kerpharma muy bien. Aquí Burgos solo consiguió 12 puntos, bastante lejos, la verdad, todos los corredores del Burgos Burpelet. Caja Rural consiguió 16 puntos con el 28º puesto de Berwick. Kerpharma sí que consiguió 48 puntos ya con Berrade, que parece que está alcanzando el golpe de pedal para este final de temporada. Y Jorge Gutiérrez dentro del top 30. Y el Euskaltel no pudo conseguir ningún punto porque acabaron todos muy lejos. Sí que lo hicieron mejor en Guecho, pero Euskaltel, que como decimos todas las semanas, tiene muy mala pinta para poder conseguir esa plaza entre los 30 primeros que le permita disputar la vuelta el año que viene. Isaac del Toro, sentimientos encontrados en este fin de semana. Un día muy bien, otro día mostrando falta de piernas. También es cierto que el día de la clásica de San Sebastián son 211 kilómetros, en Guecho son 180. Parece que no es tanta diferencia, pero una vez que se sobrepasan los 200 kilómetros sí que se nota mucho esa diferencia en la resistencia. Es lo que le puede haber pasado factura a Isaac del Toro, pero Isaac del Toro lleva una temporada y sobre todo un final de temporada espectacular, con lo cual hay que tenerlo en cuenta en cada carrera que vaya a disputar, porque vemos que desde el Giro, primero en Austria, primero en Terres del Ebre, segundo en la Ordiciaco, dejando ganar a su compañero Igor Arrieta, quinto en la Clasicoa, que es donde le vimos desinflarse, y luego primero en Guecho. O sea que está haciendo unos resultados, la verdad es que bastante espectaculares. Y luego Giulio Ciccone, que volvía del Giro también a la Clásico A después de la caída en camino a Nova Gorica, Nova Gorica. No pudo salir al día siguiente. La siguiente carrera que ha disputado es la Clásico A y con esa victoria demostrando que es perro viejo y demostrando que es un muy buen ciclista. Serios candidatos ambos para la Vuelta a Burgos. Lo dicho, Isaac del Toro, el tema es ese. La impresión que da de un día muy bien, otro día muy mal. También es un corredor muy joven, pero hay que tenerle, por supuesto, en cuenta. Y Chicone parece que ha vuelto por todo lo alto, que ese punto de forma que había buscado para el Giro puede buscarlo ahora para la Vuelta y tener ese golpe de pedal para intentar llevarse un buen puesto en la clasificación general en la Vuelta a España. Después de conseguir, si no me equivoco, su primera victoria en carreras de un día en el nivel World Tour, sí. Porque lo siguiente importante que tenía es la Higüeya y Apenino. Y eso es lo más importante que ha dejado este fin de semana, lo dicho. Hay que ver Isaac del Toro, otro gallo nuevo que ha salido en UAE. Ya tenemos a Isaac del Toro, a Joao Almeida, a Juan Ayuso y a Tadej Pogačar, mínimo, como gallos en ese corral. Solo hay 3 grandes vueltas. Habrá que ver cómo lo gestionan todo para la temporada que viene. A Pogačar le queda por lo menos el año que viene, tiene que correr el Tour para asegurarse o tener bastante claro que lo van a ganar. Isaac del Toro, yo para mí lo ideal sería que Almeida y Ayuso se repartieran una gran vuelta cada uno, que Isaac del Toro corriese con Pogačar el Tour
para ver hasta dónde puede llegar, que Pogačar gane el Tour, y si alguno de Almeida o Ayuso muestra ya piernas de poder ganar el Tour, o Isaac del Toro muestra piernas de que puede ganar el Tour, incluso hace segundo detrás de Tadej Pogačar, ya para el año 2026, si Pogačar quiere dejarse de grandes vueltas o quiere ir solo a la Vuelta a España para completar las tres, hacer eso. Y porque si no van a tener que dejar salir algún corredor, porque son 4 corredores que tienen que ser líderes en una gran vuelta, todos y cada uno de ellos. Entonces me extraña que eso no ocurra, la verdad. Sería algo bastante complicado de ver. Y luego, hoy ha concluido la Grace Brace Elites. Como veis, como he dicho en el resumen, iba de líder Niklas Larsen, que había ganado la segunda etapa. Ah, no, del líder iba Jean-Louis Leny. Me he equivocado, fíjate en el resumen. Pero vamos, la ha ganado Gary Lagnet del Bisontain la última etapa, que como veis ha llegado bastante roto todo. La clasificación general es para Finn Crockett, el corredor del Borkel Vessels, que queda por delante de Niklas Larsen con el mismo tiempo. Larsen ha sido tercero y Finn Crockett ha llegado noveno hoy. O sea que justita la clasificación general. Luego tenemos el Tour Cyclist de la Guadeloupe, que hemos tenido hoy una etapa llana que ha ganado Philip Freyer del Embrace the World. No tenemos todavía líder de la clasificación general. Ya sabemos que en estas carreras va todo más lento. No sé cómo estaría Freyer en la general anterior. A 7.52, o sea que seguramente seguirá siendo líder Jakub Krasmarek. Estaba 2 segundos por delante de Benjamin Leny y 11 por delante de Taillandier. Ninguno de ellos parece que hayan llegado arriba, así que Jakub Krasmarek, que va a seguir siendo el líder de la clasificación general. ¿Qué nos queda por delante después de esta tercera etapa? Pues mañana otra etapa llana de 150 kilómetros entre Mornay, Allo y Les Abymes. Pasado mañana nuevo final en alto en Gurbeire después del de la segunda etapa. La segunda etapa eran 2,5 kilómetros al 11,3. Estas son 2,8 al 7,3. Es un poco más tendido que el anterior. También es cierto que hay más dificultades durante la etapa. Tampoco son 2.900 metros de desnivel. No es nada exagerado. Y una puntuación de perfil de 195. En la sexta etapa vuelve a ser una etapa llana, así como la séptima. La octava de nuevo tiene un final en alto. Se vuelve a pasar el Cos des Mamels, que se pasa en la quinta etapa, en el centro de la etapa, en el kilómetro 94. Se vuelve a pasar aquí en el 99. Y luego tenemos el final en Bailiff, la ascensión a San Luis, con 5,8 kilómetros al 7,7, que ya es un puerto más largo y de más nivel. Y luego para acabar de nuevo, etapa totalmente llana, novena etapa, en un circuito en Valle Mahol, que es la que ya cerrará la carrera. Hemos tenido también la Vuelta a Colombia. Hoy hemos tenido la etapa en Duitama, finalizando en el Alto del Cogollo. Ya habíamos tenido el final en alto del Alto del Porvenir, y ayer fue la crono entre Curisí y Toquilla. Hoy, como decíamos, el final en alto del Alto del Cogollo, donde se ha llevado la victoria Diego Andrés Camargo, llegando un segundo por delante de Rodrigo Contreras y 2 segundos por delante de Wilson Steven Peña del Siste Crédito. La general, con 2 minutos y medio que tiene de ventaja Rodrigo Contreras, está bastante clara de momento. Mañana etapa de media montañica con cierto desnivel, 1800 metros, pero son 150 kilómetros solo y no hay ningún puerto largo. Sí que es cierto que es a mucha altitud, pero tampoco
nada especial las subidas. Pasado mañana se parte desde el alto del... Vamos, desde Mosquera, que está al lado del alto del Mondenedo, se suben 3,7 kilómetros al 5,2. A partir de ahí se hace un descenso larguísimo, se transcurre por el valle, que está a 300 metros. Y desde esos 300 metros se vuelve a subir hasta 3.300 metros en un encadenado de puertos que son 3,6 kilómetros al 6,2, luego 3,2 al 5,3, luego 2,4 al 10, luego 10 kilómetros al 6% y luego 19 al 6,9%. O sea, se pasa subiendo prácticamente 90 kilómetros, son 233 kilómetros de etapa, una etapa larguísima, una etapa con un final muy muy duro. O sea que aquí realmente es donde se le puede dar la vuelta a la clasificación general. 4.742 metros de desnivel y una puntuación del perfil de 394, con un 255 en los últimos kilómetros, que lo hace una de las etapas más duras que se pueden recorrer. Después, la séptima etapa es entre Armenia y Cali, que es totalmente llana. La octava entre Cali y La Tebaida, que tiene la ascensión al Alto Ladrillera a 12 kilómetros de meta, sin descenso, luego es todo llano. La novena etapa entre Alvarado y el Alto del Vino, que aquí se superan los 5.000 metros de desnivel vertical, la puntuación del perfil vuelve a ser 340. Se inicia en Alvarado y se recorre por toda esa zona a 400 metros de altitud más o menos, hasta que se llega al inicio del Alto de la Mona, donde se suben 11 kilómetros al 6,8 para plantarnos en 1.200 metros. Luego se hace una pequeña bajadilla y luego viene el Alto Campo Alegre, que son 14,7 al 5,4. Y después de otra bajada viene el Alto del Vino, que son 29,8 kilómetros al 5,8% hasta llegar a coronar a los 2.900 metros. De nuevo 217 kilómetros de etapa con esos 5.000 metros de desnivel vertical. La verdad es que las etapas de Colombia son una auténtica barbaridad. Y para finalizar, la etapa entre Sopó y Bogotá, con 139 kilómetros y ese alto patios, en la que se corona 10 kilómetros de meta, que son 2,8 kilómetros al 7%, pero luego es todo un descenso rápido hasta la línea de meta. Por lo tanto, parece bastante decidida porque Rodrigo Contreras está muy bien colocado en la clasificación general, con mucha ventaja, pero queda mucho desnivel y queda mucha montaña en la carrera de Colombia, porque eso, hay muchas extensiones muy largas y con mucho desnivel, por lo tanto se puede dar toda la vuelta. En los puntos el líder es Camargo, en la montaña Contreras, en los jóvenes es Mauricio Zapata el líder, y por equipos es el NU Colombia, el equipo que es líder. A ver si aparece algún equipo continental pro en Colombia o en Sudamérica para dar un pasito adelante a todos estos equipos que hay de nivel club y de nivel continental. Porque hay talento en Colombia y yo creo que dándole un pequeño impulsito algo se podría hacer, la verdad. Y luego, hoy ha empezado el Tour de Polonia con una etapa totalmente llana entre... No quería hacer esto. Entre Wrocław y Legnica. Son 722 metros de desnivel en 199 kilómetros, prácticamente 200. Totalmente llana. El puerto es un puerto, por llamarlo de alguna manera. Es 1 kilómetro 300 metros al 1,6%. Mañana ya tenemos una etapa un poco más animadita entre Carpax, vamos, con salida en Carpax y llegada en Carpax, pero en una ascensión de 3,1 kilómetros al 6,7, que viene precedida de la subida al Hotel Seydorf, que son 2,3 kilómetros al 5,1. Por lo tanto, un final colinero para Punchers en una etapa con 2.200 metros de desnivel vertical en 150 kilómetros. No está mal. Pasado mañana una etapa ya con 3.500 metros de desnivel vertical en 160 kilómetros, con mucho sub y baja, todo mucho repecho pequeño, se asciende Precele Walimska en 3 ocasiones.
y de dos de ellas de una manera y la otra en la dirección se asciende por otra parte. Y porque no es la dirección contraria, es porque la bajada es la misma. Por lo tanto, ahí con el circuito se pueden hacer diferencias ahí en Walbridge. La cuarta etapa vuelve a ser una etapa más llana. Sí que es cierto que el circuito que se hace final tiene una pequeña colina que es justo en la que se acaba, pero son 700 metros al 3,9%, por lo tanto no da para romper un sprint. Lo que puede dar para romper un sprint es el ascenso previo, la ascensión de primera que vemos ahí, de 5,3 kilómetros al 5,8, pero a 70 kilómetros, perdón, de la línea de meta parece difícil que sea determinante y que los equipos de los sprinters pueden controlar a una fuga para mantenerla más o menos cerca, poder subir más despacio el puerto y luego lanzarse en la bajada y en el llano para tener el sprint. La quinta etapa vuelve a tener más desnivel, 2.700 metros de desnivel, con dos ascensiones de primera y una ascensión en la parte final que no se contabiliza como puerto, pero son 4,1 kilómetros al 5,4%. Bien les daría para que fuese un segunda. De una etapa que se empieza a 300 metros, por debajo de 300 metros sobre el nivel del mar y que se acaba coronando una de las ascensiones a más de 1.100 metros. Va todo en ascenso durante toda la etapa. Veremos si alguien puede. O sea, aquí se romperán la carrera seguro con las diferentes ascensiones, pero veremos si alguien se puede ir en solitario o acaba llegando un pequeño grupo. Luego, la sexta etapa, de nuevo, tenemos un circuito con la subida de Siena Bukowina y Astiana Arnas, que se hace en dos ocasiones. Astiana Arnas se sube en tres porque se sube nada más empezar la etapa, se va hacia otra parte. Recorrido con dos ascensiones que se hacen en total seis ascensiones al hacer tres veces cada una, que acumula bastante desnivel y que acaba con un final con una ascensión de 1,8 kilómetros al 7,5%. Por lo tanto, esta etapa sí que no va a haber ninguna manera de que llegue al sprint, sino que habrá algún corredor que se lleve la victoria. Y por último, la última etapa en Wieliczka, séptima etapa contra el reloj individual de 12,5 kilómetros, con una parte inicial en ascenso y luego toda la parte final que va en descenso. En cuanto a la participación, tenemos a un Visma que trae a Niklas Berens, pero que luego trae a Matthew Brennan, Daniel McLeay y Olaf Koig para los sprints. La verdad es que el treno es una absoluta locura. El Alpecin trae a Jensen Plotwright para los sprints. Luego, como escaladores, tenemos a Pello Bilbao en Bahrein. Sam Bennett viene para sprintar en el Decathlon G2R la Mundial. Aniolowski en el Cofidis. IF, que trae un equipo como siempre, de gente para pelear y dar guerra en todos los terrenos, con Marijn Vandenberg para buscar los sprints. Grupama trae a Kung y a Remy Cabaña. Y luego un equipo también que para dar guerra más que otra cosa. El Ineos trae evidentemente a Michal Kwiatkowski, que será el que haga de líder en la carrera, entiendo. También el Lucas Hamilton, pero tampoco veo yo que pueda ser un corredor que pueda estar peleando por nada aquí. No sé por qué le han dado el dorsal 1, la verdad. Tiene al Angelotti, que es un corredor que lo puede hacer también bien. O Magnus Sheffield. Intermarché trae a Gerben Tigsen. Lidl Trek trae a Andrea Baioli, que puede pelear la general. Trae a Tim Tutenberg y a Matías Bacech para los sprints. Movistar trae un equipo con Gaviria para intentar los sprints. También con Chimolai para lanzarle junto a Milesi y Manlio Moro. Y Gonzalo Serrano supongo que será el que tiene que hacer la general junto a David de Formolo. Red Bull Bora Hansgrohe trae a Finn Fisher Black
corredor que ha estado bastante desaparecido durante toda la temporada. Daniel Felipe Martínez viene también. Maxim Van Gils, un buen equipo el que trae el Red Bull Bora. Sudal Quick Step trae a Mañer para los sprints. El otro trae a Elia Viviani. Jayco trae a Filippo Zana, del que no se ha visto prácticamente nada esta temporada. Un sexto en una etapa del Giro y un segundo en una crono por equipos, o sea que nada se le ha visto a Zana. El Picnic viene con Maspool, que es el otro buen escalador que hay aquí junto a Pello Bilbao, con Juan Guillermo Martínez, que le hemos visto hacer buenas cosas ya este año. El UAE trae a Rafael Maica, que no sé si se retira aquí, pero si no es su última carrera, poco le va a faltar. No, sí que va a seguir corriendo hasta Lombardía, pero yo pensaba que se iba a retirar en esta carrera. Viene Jan Christen también. Astana con su equipo de guerrilleros y Max Canter para meterse en los sprints. Israel con George Bennett, pero Israel ya sabemos que no funciona ese equipo esta temporada. Y luego Tudor que trae a Arvin de Klein y Michael Siglar que puede entrar en los sprints. En la primera etapa la victoria, como no podía ser de otra manera, ha sido para Olaf Koig, que se viste como líder de la general. Paul Mañé ha sido segundo, Jensen Plotwright tercero, Siglar cuarto, Ethan Vernon quinto, Aniolowski sexto, Ben Turner séptimo, Florian Versmes octavo, Max Canter noveno y Rasmus Pedersen décimo. El líder Trek ha sprintado con Tim Tortutenberg, que ha sido decimocuarto. Fernando Gaviria, que está a punto de irse al suelo en el sprint, cuando se ha abierto el compañero de Koig, que supongo que habrá sido Brennan. Sí, aquí está Brennan, que ha llegado 24º. Al abrirse... Buenas, Faneca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Al abrirse Matthew Brennan, también por la inexperiencia que tiene, yo creo, casi se lleva por delante a Fernando Gaviria, que ha tenido que pisar el freno, o sea, vamos, apretar el freno, dejar de pedalear y ya ha perdido ahí bastantes opciones para el sprint. Supongo que habrá más corredores que se han visto perjudicados. Pero bueno, la general, Olaf Koig es líder, Donovan Grondan, que ha estado en la fuga, ha sido segundo porque ha cogido 8 segundos de bonificación. Paul Mañé es tercero a 4 segundos. Patrick Stoss es cuarto a 5 segundos con el mismo tiempo que Lars Boven. Jensen Plotwright es sexto a 6 segundos y Michael Siglar es séptimo a 10, que ya se queda tiempo a la gran mayoría de los corredores que quedan en la carrera. A mí el Tour de Polonia la verdad es que es una carrera que me llama poquísimo. También suele coincidir en las fechas con la Vuelta a Burgos, que es una carrera a la que le presto muchísima más atención. De vacaciones por fin, me alegro, me alegro. La Vuelta a Burgos, que es la carrera a la que le presto más atención, y entonces pues Polonia queda como en un segundo plano. Ya hemos visto que el recorrido tampoco es que sea una locura de interesante, mucha etapa de colinas y de media montaña así y una crono final. Pero la participación tampoco. Hay varios sprinters, están Pello Bilbao, Oscar Onley y tal, pero tampoco es una carrera que me llame demasiado. Y lo grande que tenemos esta semana, aunque no sea World Tour, es la Vuelta a Burgos, que empieza mañana y que dura hasta el sábado, con las 5 etapas: la etapa del Camino de Santiago, de Arlánzate, del origen del castellano, de la energía natural y del patrimonio enológico. Mañana martes, la etapa acaba, como vemos aquí, en el castillo de Burgos. Intentaré ir a verla cuando acabe de currar, comeré y marcharé para allá. Aquí tenemos el perfil de la etapa. Se sale desde Olmillos de Sasamón, se va hacia el norte. Ahí se sube el puerto de Humada, que son 3 kilómetros al 5,7%, hasta los 1100 metros de altitud. Se baja una ligera bajada para luego ir llaneando. Luego sí que se hace una bajada más grande para llegar a Quintanilla Escalada. Terreno de repechos hasta San Miguel de Cornezuelo, donde se baja al valle, que ya es más llano, hasta llegar a Valdenoceda, donde se inicia la Mazorra.
que es el primer puerto de primera categoría, que son 6,5 kilómetros al 6,1%, que es un puerto que no está nada mal, que puede hacer que la carrera se rompa un poco. Como haya gente con ganas de jugar, aquí puede mover la carrera para intentar eliminar algún sprinter, intentar eliminar algún corredor, o intentar incluso buscar la fuga desde aquí, aunque está bastante lejos de la meta, está a más de 50 kilómetros. Y luego la cosa de la mazorra es que no tiene descenso. Se sube la mazorra y ya todo lo que se hace es llanear hasta llegar al sprint intermedio de Ontomin a 50 kilómetros de meta. Estos sí son 70 kilómetros a los que está la mazorra de meta. Luego se asciende el Alto del Alguilón. Ya toda esta parte es bajando hacia el sur. 2,4 kilómetros al 4,3. Otro puerto de tercera que tampoco es mucha cosa. Y luego ya de nuevo llaneando por terreno de repechos, bajando hacia el sur para llegar a Burgos. Aquí lo vemos, por aquí se pasa el alto del Alguilón y bajando, pasando por Sotrajero y Villatoro hasta llegar a Burgos, donde se llega al alto del castillo. Aquí lo vemos. El norte es la zona digamos que está en la diagonal hacia abajo a la derecha, hacia allá está el norte, según lo vemos en la imagen, y hacia allá el sur. Se llega a Burgos desde el norte, se pasa una primera rotonda. Esto es un descenso bastante rápido que hay aquí en estos, entre el kilómetro 3 y el 2. Rotonda donde se gira a la derecha para ir hacia el este. Y hay una larga recta hasta llegar al último kilómetro donde comienza la ascensión. Giro a la derecha en una carretera bastante estrecha, poco después de empezar el último kilómetro, con un auténtico muro que se pone al 10%, 100 metros ahí en la subida San Miguel. Y luego ya seguir esa misma calle que hace todo el giro para llegar hasta el castillo. Esto lo puedo poner en el Maps sin mayor problema, porque como me lo conozco. Esta es la primera rotonda. No lo he visto todavía el tema del micro. Mañana cuando haga directo veremos a ver qué tal, si se ha arreglado o no. Lo que decía, bajan por aquí, por la Nacional 627, se pasa en la primera rotonda que vemos aquí y en la segunda se gira a la derecha para coger la avenida del Cid Campeador, esta que vemos por aquí. Luego se sigue por la calle San Francisco, todo recto, todo recto, todo recto, y aquí en la zona de los árboles se llega a la subida San Miguel. Que es esta de aquí. Aquí es donde se hace el giro con esta rampa que vemos aquí, que es estrechita, hormigón, bastante dura. Es un 10%, como decimos, que se nota bastante en las puertas de las casas. Y luego aquí llega el primer descanso. Se viene por aquí, sube ligeramente. Aquí vuelve a picar otra vez más para arriba y se entra ya en una zona de adoquín. Que no es un adoquín que sea muy duro ni nada, pero sigue siendo adoquín. Se gira a la derecha aquí en la calle San Esteban. Y luego a partir de aquí, ya lo que es la subida al castillo con esta zona más dura. El giro a la izquierda. Aunque esto es calle de bajada en tráfico abierto. Vaya. No me deja subir más. Hola. Se me ha ido a casa Cristo.
Ahí vemos, es justo donde lo he dejado antes. Y aquí es donde ponen la línea de meta, aunque se podría seguir subiendo un poco más. Yo creo que estará aquí, justo después del mirador. Hasta aquí se asciende al castillo. Como veis, una subida bastante estrecha, con un giro ahí en la... Y aquí está la entrada al castillo. Con un giro brusco, con una zona que ya es bastante estrecha con hormigón. Y luego subida con bastantes repechillos y llanos, pero aquí en la altimetría vemos que tiene tres zonas al 8-9%, que es la primera, como decíamos, la subida de San Miguel. Luego la zona del adoquín y luego ya cuando se coge la curva la zona de lo que es la subida al propio castillo. Así que etapa donde los sprinters no van a poder pelear por la victoria. Hemos visto a Mikel Landa quedar bastante arriba en esta llegada alguna vez. Otras veces se hacía en dos ocasiones, pero este año solo se hace en una porque se hace el recorrido subiendo la Mazorra y todo eso, se va hasta más lejos. De hecho, se hacen 205 kilómetros, que es una etapa bastante larga y yo creo que aquí Sac del Toro tiene una muy buena opción porque es un puerto, una subida muy explosiva. Esta es la parte final. Así que puede pelear por la victoria, pero suele ser un final que suele dar sorpresas. Siempre algún outsider, siempre suele ser algún outsider el que suele ganar. Y la otra ascensión dura del día, vamos, la ascensión dura del día es el puerto de la Mazorra, que como vemos son 6,5 kilómetros al 6,1%, con un inicio suave al 4%, pero luego todo bastante sostenido, 6, 8, 7, 6, 6 y la parte final al 5,5%. Y esta es la etapa del Camino de Santiago. Luego tenemos la segunda etapa, que es la de Arlánzate, que va entre Cilleruelo de Abajo y Buniel. Se pasa por cerquita de mi pueblo aquí. Etapa bastante llana. El viento podría ser protagonista, pero seguramente no haga mucho, porque dan poca previsión de viento para estos días. Se pasa por... Se sale de Cilleruelo, se va hasta Villafrola. En Villafrola se gira a la derecha para subir a la zona del páramo, que es todo esto que vemos aquí. Ahí se coge luego un desvío a la izquierda para ir a Vellanosa de Muñoz y toda esa zona. Desde ahí se llega a Tordomar. Luego por Santa María del Campo para llegar a Villaverde Mojina y luego ya pues seguir hacia Castro Jeriz, Villandiego y luego el sprint intermedio que está en las Quintanillas ya muy cerca de Burgos a 14 kilómetros. Y luego una zona con ligeros repechos, pero que no son nada destacable para llegar a Buniel al sprint. Aquí veis lo que os decía: Cilleruelo de Abajo, giro a la derecha en Villafruela, desvío para bajar a la zona de Avellanosa, Iglesia Rubia, Paules, Tordomar, Villahoz, Escuderos, Santa María del Campo, Villaverde Mojina, Los Balbases, Villaquirán, Castrojeriz. Y la zona donde podría pegar más el viento es aquí, en el giro que se hace en Villasandino, sin contar la zona donde se sube hasta Tobar. Toda esta zona, si pega viento del norte, podría soplar bastante viento y hacer que hubiese algún posible abanico o algún problemilla para algún corredor. No parece que vaya a ser el caso, no dan mucho viento así para estos días, va a hacer bastante calor, eso sí, y todo esto es un secarral. Poca sombra van a pillar en toda esta etapa. La zona de Iglesia Rubia, Paules igual tiene algo, pero luego la verdad es que poco más. La zona entre Tordomar y Escuderos que van por el Arlanza, pero yo creo que tampoco tiene demasiada sombra, o sea que va a ser una etapa dura esta. A pesar de que sean solo 162 kilómetros y bastante llanos, la verdad que se puede hacer bastante dura. Aquí hay un par de pueblos de Palencia que no salen.
Más, bueno, más de un par realmente. Pero eso, etapa bastante clara para el sprint. Además, como vemos aquí en Buniel, todo lo contrario que la autovía, que en Buniel tiene unas curvas de locos, es otra vez un final en descenso, la vuelta a Burgos. Encima aquí con una curvita que puede ser peligrosa, en vez de hacerlo recto, que quizás podrían, cogen una curva que supongo que sea la subidita esta, para reducir velocidad al coger la rotonda, pero bastante recto toda la zona del final en Buniel, que de nuevo el mapa va de norte a... O sea, está orientado al revés, efectivamente. Se baja de norte a sur y en el mapita lo ponen al revés. La tercera etapa, la del origen de Castellano, esta es una etapa nueva que se ha hecho este año, 185 kilómetros, y la verdad es que tiene una pinta espectacular, está muy muy bien tirada. Es una etapa en la que se sale de la provincia de Burgos, la única en la que se sale este año. Ya veis que la segunda etapa se podría haber hecho más corta, pasando por un par por lo menos por una zona de Palencia, pero han decidido hacerlo. O sea, quiero decir, aquí se podría hacer esto así y sería más corto. De hecho, venir incluso por aquí, que sería más corto todavía, que sería el camino más corto. No sé por qué esta zona me la conozco bastante, pero han decidido ir por este otro lado para no salir de la provincia. En cambio, en esta ocasión sí que lo hacen, pero lo hacen tirándolo con toda la intención. 185 kilómetros de etapa, salida en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Se va a Río Cerezo, luego Lences, la zona de Oña, tirando hacia el norte. Se pasa el Alto de Barcina, que es de 7 kilómetros, pero bastante tendido, al 3,5%. Se baja a Frías. La verdad es que esto es toda una zona preciosa para ver. Luego aquí tenemos un repecho que bien podían haberlo hecho puerto, pero que no lo han hecho así. Se llega a Pedrosa de Tobalina, que es otro pueblo que es precioso. Se sprint intermedio en San Llorente y después se baja. Se entra al País Vasco y se baja. Y se asciende el puerto de Oceca, que son 2,7 kilómetros al 8,9. El Alto de las Campas, que son 6,2 al 3%. Son dos subidas bastante pequeñas. Como vemos, el Alto de las Campas, la cosa es que no se mira solo la parte final, sino que se suma desde antes de ese primer pico. Y luego se sube el puerto de Orduña, que son 8 kilómetros al 7,6, que es un puerto realmente duro y que apenas tiene bajada y se corona 22 kilómetros de meta. Son 3-4 kilómetros lo que tiene de descenso y luego se llanea para llegar hasta Valpuesta. Vemos aquí en el mapa la primera parte desde San Pedro de Cardeña tirando hacia el norte. Se pasa por Poza de la Sal, por Oña, por Frías, Pedrosa de Tobalina. Toda esta zona es muy, muy bonita. No sé si se pasa por Tobera, porque así a ojo no lo veo. Que es un pueblo que también... Sí, aquí al lado de Frías, justo antes de Frías. Que es un pueblo también precioso. Con cascadas por todo él. Y luego por aquí ya se llega a esta zona, que es la bajada que hemos visto. Las curvas aquí justo al entrar al País Vasco. Toda la bajada que hay justo antes del puerto de Oceca. Esto esta bajada, luego se asciende, una vez que se entra en el País Vasco, se asciende el Alto de Oceca y ya se gira hacia el sur para subir el Alto de las Campas y Orduña, que se corona dentro de Burgos, pero que se empieza desde el País Vasco, luego se vuelve a bajar a Álava y se hace el giro para llegar a Valpuesta, que realmente no sé si es provincia de Álava o es Burgos. Pero vemos ahí que es justo el piquito. Aquí
Justo en el borde de... con la provincia de Álava. Ahí lo veis. Prácticamente, o sea, Valpuesta es lo único que se hace de la provincia de Burgos ahí en la parte, en esa parte final. Se entra directo para llegar a Valpuesta dentro de la provincia. Los últimos kilómetros aquí sí que van hacia el norte. Ahí vemos el giro donde se entra ya para la provincia y es todo en ligero ascenso al 1-2%, pero todo recto hasta llegar hasta Valpuesta, o sea que tampoco hay mucho más que decir, pero muy bonita la etapa, bastante desnivel. Aquí en Pro Cycling Stats, aquí vemos cómo lo ponen, 2.624 metros de desnivel vertical, que está bastante bien, un 147 de perfil y un 35 en los últimos kilómetros, porque como decíamos se corona 22 de meta. Evidentemente los últimos 22 kilómetros no tienen mucha mucha más dificultad. 4,5 kilómetros es el descenso desde Orduña hasta Verberana para luego ir hacia Valpuesta. Lo he dicho, una zona muy bonita de Burgos, toda esta zona de Oña, Frías, Pedrosa de Tobalina, Tobera y tal. Es toda una zona muy bonita. Lástima que no se va a ver por la tele porque empezarán a retransmitir ya prácticamente cuando estén en el País Vasco. Y luego muy buen tirado ese final con Oceca, Las Campas y Orduña, que la verdad es que le ponen una dificultad y un puntito donde ya los hombres de la general tienen que entrar a pelear. Si hay un dominador muy claro, podemos pensar en un Del Toro, en un Chicone, visto lo visto. Pueden marcharse en solitario y abrir hueco en esos últimos 20 kilómetros. Yo supongo que lo normal sería que llegase un pequeño grupo a la línea de meta o que se hagan diferencias de unos 20, 30 segundos para finalizar la carrera. Luego llega la cuarta etapa, energía natural, 162 kilómetros, salida en Burpelet, en Doña Santos y final en Regumiel de la Sierra. Etapa, como veis, muy repechera, todo prácticamente sube y baja, ni un kilómetro llano, ni un kilómetro recto. Se sale desde Doña Santos para ir a Espinosa de Cervera, Quintanilla del Coco, Briongos de Cervera, Quintanilla del Coco de nuevo. Luego se va a Castrillo de la Reina y a partir de ahí ya la zona que es un poco más en la zona de la sierra con el alto del Collado de Bilbiestre que son 5,2 kilómetros al 3,9 y el alto del Cargadero que son 7,7 al 3,3. Por cierto, tonto de mí. Aquí está la altimetría de los puertos, sobre todo con el de Orduña, que como vemos son 8 kilómetros al 7,6, pero que tiene un primer kilómetro al 7%, luego 2 al 8, otros 2 al 7 y luego 2 al 9%, con lo cual un puerto muy duro y cuya media baja ese último kilómetro que es al 4%. Y lo que decíamos del Alto de las Campas es que son 6 kilómetros al 3%, pero que tiene un kilómetro al 5, luego un kilómetro al 1%, otro kilómetro al 9%, luego se sigue extendiendo un poco más, pero se desciende más de un kilómetro, y luego la zona que se sube al 8% en la parte final. Por lo tanto, prácticamente se podrían hacer dos puertos de kilómetro y medio al 8-9%, pero se ha decidido hacer así, queda un puerto con una pendiente mucho más suave, pero que es más largo. Y luego tenemos Oceca, que son 2,7 al 8,9 con un kilómetro que es al 11%. O sea que es muy duro este encadenado que hay aquí, aunque sean puertos cortos, son muy duras las ascensiones. Ya que, como decíamos, la salida en Burpeles se va hacia el sur, se llega a Espinosa de Cervera y ahí se gira a la izquierda
para pasar por Ciruelos de Cervera, Tejada, Quintanilla del Coco, se llega hasta Santo Domingo de Silos casi, ahí se vuelve a girar para ir hacia el sur y en el mismo cruce de antes se vuelve a girar esta vez a la derecha para volver a Briongos, Ciruelo de Cervera, Tejada, Quintanilla del Coco y ya a partir de ahí cuando se llega a Santo Domingo de Silos se dirige hacia el este para llegar a Cinas, girar a Salas y hacia el norte y a partir de Salas de nuevo hacia el este para llegar hasta Bilbiestre del Pinar, donde como decíamos ahí está el sprint intermedio justo antes y a partir de ahí entramos ya en la zona de más de la sierra con el Alto del Collado del Bilbestre, se baja a San Leonardo de Yagües, se sale en la provincia de Soria también, efectivamente, se llega hasta Navaleno y después ya se tira hacia el norte, hacia el Alto del Cargadero y Regumiel de la Sierra. Vemos aquí que es lo que decíamos, una zona bastante repechera y bastante complicada. Son 2.342 metros de desnivel vertical. Es cerca del mismo desnivel de la etapa anterior y con mucho sube y baja durante todo el recorrido y quitando la zona de Salas hasta Bilbiestre, el resto prácticamente no hay nada recto. El Alto del Collado del Bilbestre, como vemos aquí, son 5,2 kilómetros al 3,9. Es bastante tendidito. Tiene un kilómetro al 5 y otro al 6, pero los otros tres son más suaves. Y luego el Alto del Cargadero, que pasa lo mismo que pasaba en el anterior. Son 7,7 kilómetros al 3,3, pero en realidad son 4,5 por encima del 5 y luego la parte final 1,5 al 6% prácticamente. Seguro que aquí nos lo pone mejor. Mira, 4,1 al 5% y 1,5 al 6,3 en la parte final. Esta quizás sea la única etapa que pueda haber para una fuga, pero habrá que ver qué sprinters y qué corredores vienen, porque, claro, posibilidades para el sprint, para un sprinter puro está la de Buniel y esta si un sprinter es capaz de llegar, porque la del Castillo, con el final del Castillo, es imposible que un sprinter pueda ganar. Son 900 metros al 4,8%, pero el problema que tiene es el cómo son. Porque como vemos aquí, tiene dos zonas que son muy duras. Y por tanto no es para un sprinter porque es demasiado duro. Entonces, si algún sprinter que pueda pasar el cargadero puede intentar llegar, es la última opción que tienen. Porque luego la última etapa, la del patrimonio enológico, son 138 kilómetros solamente entre la bodega de Cillar de Silos, que está en Quintana del Pidio, y las lagunas de Neila. Como vemos aquí, es toda la etapa en ligero ascenso, todo el tiempo, desde Quintana del Pidio, se va a Gumiel de Izán, a Huerta del Rey, y luego ahí se sube el Alto del Cerro, que son 5 kilómetros al 4,4%. Se va en descenso hasta Salas de los Infantes, donde se vuelve a pasar de nuevo. Se sube el Alto de Arroyo, que son 3,2 kilómetros al 5,3%. Ligera bajada y luego de nuevo se vuelve a ascender pasando por la huerta de abajo y luego huerta de arriba. En la huerta de abajo tenemos el sprint intermedio. Hay un repecho que bien podía estar categorizado como puerto de tercera. La bajada hasta llegar a Neila y ahí se sube ya el Alto de Rozavientos, que son 3,5 kilómetros al 9,3. Es una auténtica parece esta ascensión. Se baja hasta Quintanar de la Sierra y ahí se vuelve a empezar la subida de las lagunas de Neila, que lo que es la subida como tal son 6,5 kilómetros al 9,2%, pero que es todo en ascenso desde Quintanar, que son los últimos 12 kilómetros. Aquí tenemos el mapa, salida de Cillar de Silos hacia el oeste hasta llegar a Gumiel del Mercado y a partir de ahí hacia el este, donde ya se pasa Gumiel de Izán, Caleruega, todo esto ya todo en ascenso. Se pasa por Huerta del Rey para girar al norte, ahí se pasa el Alto del Cerro, se sigue hasta el norte pasando por Salas de los Infantes. Como vemos no se repite nada más que el tramo entre Acinas y Salas del día anterior.
Se sigue hacia el norte para subir el alto del arroyo hasta llegar a Barbadillo del Pez, donde se gira hacia el este para llegar a Huerta de Abajo, Huerta de Arriba. Y luego desde ahí ya, como decíamos, ese descenso hasta Neila, donde empieza el alto de Rozavientos, que aquí la verdad es que no lo ponen fácil de ver. Aquí vemos la zona de bajada, más o menos desde encima de donde está la M hasta llegar a Neila. Y luego a partir de Neila se empieza a ascender por donde pone Alto de Rozavientos, por ahí va la carretera, se llega al cruce, se gira a la derecha y se sube hasta Rozavientos. Podemos ponerlo, igual lo puedo poner hasta en el map, es mejor. Se viene por esta carretera desde Huerta de Arriba, se baja por aquí, todo esto es bajada. A ver, no me pierda. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta llegar aquí. Hasta el cruce, mira, están hasta las flechas de la vuelta. ¿Qué te parece? Y luego a partir de aquí se empieza a subir ya lo que va a ser el alto de Rozavientos, toda esta ascensión, hasta llegar al cruce. Como vemos, aquí ya hay rampas bastante elegantes. Que esta no es la zona por donde se suben las lagunas. Vemos aquí que hay de nuevo buenas rampas desde que se sale de Neila, estos 3 kilómetros. Y aquí, por aquí, si no me equivoco, tiene que estar... De hecho, aquí está el cruce. No sé si es este el cruce, la verdad. No. Se sigue el ascenso, como veis es un ascenso duro, aunque sean solo 3 kilómetros. Son 3 kilómetros muy, muy duros. Y aquí es donde está el cruce. Esta es la carretera por donde se sube normalmente. En el collado de Neila, pero en vez de bajar hacia Quintanar desde aquí, lo que se hace es girar aquí a la derecha y empezar... Joder, ¿hasta dónde me he ido? La ascensión a las lagunas. Como vemos ya la carretera está estrecha. Y esta subida que ya sí que es la conocida, muy dura. Que aquí supongo que es donde se aglomerará toda la gente. Suele haber bastante gente por esta zona, con los coches aparcados de cualquier manera. Por aquí intentaremos estar. Y se va subiendo por aquí, que vemos que es todo bastante constante. Quería que se centrase el muñequito. Se sigue subiendo por aquí. Veis que es una extensión realmente dura, estrecha. Además va a hacer calor. Y se llega hasta aquí. Y aquí en este punto es donde se empieza la bajada para llegar a Quintanar de la Sierra.
y luego una vez que se llega a Quintanar de la Sierra se hace el cruce, se va por la carretera ya que suelen usar normalmente para subir, hasta el mismo cruce que hemos visto que se gira a la derecha, en esta ocasión se gira hacia la izquierda y se va por las lagunas hasta arriba aquí, con toda la zona más dura, con estas dos curvas que hay aquí, que son muy duras, y luego que esta vez se debe llegar hasta, si no he oído mal, se debe llegar prácticamente hasta arriba. Aquí, como veis, no se puede pasar, sí que ellos sí que suben más. No había visto yo esta foto. Y aquí es donde se suele colocar la línea de meta. Si veis ahí lo de Burgos, es donde se coloca normalmente la línea de meta, pero este año se debe colocar aquí, arriba del todo. Tampoco va a hacer mucha diferencia, son 100 metritos más, pero... Y aquí están las lagunas, son esas de ahí, estas dos de aquí, y luego otra que hay por aquí. Ah, mira, está hecho después del desprendimiento, pues no hace tanto. Pues esta es la última etapa con la ascensión. Aquí tenéis las altimetrías, el cerro, que como decíamos, 5 kilómetros al 4,4. Luego el Alto de Arroyo, que son 3,2 kilómetros al 5,3. Rozavientos, que es el primer kilómetro, como veíamos, era el 8%, luego al 6%, y luego ya, cuando se coge el cruce, es 1 kilómetro al 13% y luego medio al 11%, que es realmente duro. Y luego la subida en las lagunas, que haciéndolo desde el otro lado son al 5, al 6, al 10%. Aquí es donde está el cruce también. Y luego es 12%, 10%, 11% y ese último medio kilómetro al 10,5%. Una auténtica barbaridad de subida que si se contase desde el cruce superaría el 10% de media. Son más de 5 kilómetros. Bueno, son 5 kilómetros prácticamente todos por ellos encima del 10%. Una subida realmente dura que será la que decida la carrera. Aquí vemos los últimos kilómetros. Y, bueno, pues no, ponen la meta en el mismo lugar, ¿eh? No lo van a poner arriba del todo. Lo ponen en el mismo sitio. Pero aquí, como veis, justo donde la mitad del primer kilómetro es donde se gira a la izquierda normalmente. Vamos, donde se gira a la izquierda en el alto de Rozavientos. Y luego esta es la parte final. Con, pues eso, la parte final al 11%, que es realmente dura. Así que nada, la carrera más importante del año, la Vuelta a Burgos, aquí la tenéis. Intentaré estar mañana en el Alto del Castillo, a ver si me da tiempo a llegar cuando salga del curro. Donde sí estaré seguro es el sábado en las lagunas de Neila, viendo allí la etapa. Ya os enseñaré alguna fotico o algo si las hago. Y ahora, ¿qué más tenemos esta semana? Porque hay bastantes cositas. La verdad es que va a ser una semana de bastantes carreras. Como decíamos, la Vuelta a Colombia y la Guadalupe, Polonia y Burgos. Tenemos Line, empieza la Volta a Portugal, la Transhimalaya, la Arctic Race of Norway y el Tour of Skeklerland. El Tour de Line, 3 etapas, alta montaña, todas ellas. Tenemos la primera entre Feyens y Lañó. No veo la categoría. Con la subida al Col Deportes, que son 14,9 kilómetros al 5,5% y es un puerto de segunda. Luego la segunda etapa con 3.350 metros de desnivel. Como vemos aquí en la zona del Jura, ya mucha subida y bajada con el Girón y Mentiers en la parte final. Y luego la tercera etapa entre Plateau de Ville y Belay, con la subida al Col de Richemont, al Col de la Biche
Y al Gran Colombier, que son 15,3 kilómetros al 7,8. Los 9 primeros kilómetros al 9,8%. Un auténtico coloso, pero que se corona bastante lejos de meta, 40 kilómetros de meta, así que hay terreno para jugar después. Además, se sube por el lado duro la Gran Colombier. Es una carrera 2.1, si no me equivoco. Estaría bien que lo pusiesen en algún lado, la verdad. Que no ponen la categoría por ningún sitio ahora. ¿Cómo puedes no poner en ningún lado? Podía hacer es... 2.1. Aquí sí que lo pone. Es que no tiene ningún sentido. Corre el Bisma con Keanu de Brooks, con Wilco Kelderman, con Ben Tulet, con Jordan Nohagen. Buen equipo el que trae el Bisma. De Caldón trae a Paul Seixas. De Caldón a G2R, a ver qué puede hacer Paul Seixas. Grupama trae a David Godú, a ver si resucita este año, porque... O sea, es difícil hacer un año más gris. Fue tercero en Oman a principio de temporada, ganando una etapa. Pero a partir de ahí ha desaparecido absolutamente David Godú esta temporada, ¿eh? El Q36.5 trae a David de la Cruz, que no estará... Ay, no hemos mirado la Starlist de Burgos. La Starlist de Burgos, que tiene a UAE con Isaac del Toro como gran corredor, como máximo líder. Red Bull Bora trae a Giulio Pellizzari y a Jay Hindley y a Giovanni Aleotti. Y Rulladria para las etapas que no son tan de montaña, quizá. Ineos trae a Egan Bernal, como vemos la participación es bastante buena. Viene Peter Oxenberg también, que si recordáis es el corredor que batió el récord de Jonas Vingegaard en el Col de Rates, en la cronoescalada del Col de Rates. El que ahí lo fichó Ineos, que lo ha dejado en el equipo afiliado durante esta temporada. Veremos a ver qué tal lo hace aquí. Movistar viene con Nairo. Bahrein trae a Damiano Caruso y a Eulalio, que a Torsten traen. EF Education trae a Esteban Chávez. Lidl Trek trae a Julio Chicone y Héctor Álvarez, a ver qué tal. Carlos Verona también viene, Juan P. López, buen equipo el que trae Lidl Trek. XDS Astana trae a Fortunato y a Harold Martín López y a Bud Puls, pueden pelear también por hacer una buena general. Sudal trae a Mikel Landa en su retorno a la carretera, James Knox también, Gianmarco Garofoli. De cada una G2R la Mundial sí que viene con un equipo más flojito. Burgos Burpel BH viene con Mario Aparicio, Carlos García Pierna, Ander Okamica, José Manuel Díaz Gallego, Eric Antonio Fagúndez, Sergio Giovanni Chumil y Dani Cavia. Prácticamente es el 11 de gala de la temporada, pero es cierto que el Burgos Burpel lleva una temporadita un poco flojo. Pero es la carrera de casa, supongo que intentarán hacer una buena carrera. 1X con equipo de guerrilleros, como siempre. Q36.5 trae a Xavier Miquel Azparren como líder. Tudor, equipo bastante flojo. Caja Rural trae a Samuel Fernández, Sebastián Berwick, Daniel Babor, Sergi Darder, Afner González, Javier Ibáñez y Gorka Sorrarain. Samu Fernández y Afner González pueden hacer una buena carrera y Sebastián Berwick también. Kerr Pharma trae a Urco Berrade, que como decíamos parece que está cogiendo el golpe de pedal. Mar Burustenga, Iván Cobo, Hugo Aznar, Jorge Gutiérrez, José Félix Parra e Ivonne Ruiz. Buen equipo también el de Kerr Pharma. Y Euskaltel con Vizcarra, Jordi López, Jon Aguirre, Iker Mintegui, Gochón Martín, que tiene una curva que siempre se pone hasta arriba de gente en las lagunas de Neila. Chomin Juaristi, Joaquín Murgui Alday. El Polti trae a David de Pigancholi, antes de que le veamos volar a otro equipo, porque el año que viene tiene toda la pinta, después de hacer decimocuarto en el Giro,
Un décimo en los Alpes, 17º en Tirreno, segundo en O Gran Camino. Tiene toda la pinta de que va a venir un equipo World Tour a llevárselo. Y el Illers Balear Sarabay trae a José María García, Joan Gamundi, Asier Pablo González, Pau Llaneras, José Marín, Joan Albert Riera y Mario Silva. Sprinters, no hay mucha cosa realmente. O sea que puede que llegue la fuga en ese en ese cuarto día de la carrera. Porque como decimos, no hay gran nivel de sprinters, a no ser que UAE, aprovechando que tiene también a Isaac del Toro, quiera tirar para Molano, pero no sé si Molano podría pasar esas cotas si hay buen ritmo. Y que luego hay que aguantar cualquier movimiento que se pueda hacer en esas cotas. Veo fácil que pueda llegar una fuga ese día también, ¿eh? Y luego escaladores, pues está Del Toro, está Chicone, que para mí son los dos grandes favoritos. Está Fortunato y Landa, que Landa sobre todo porque viene de la lesión, puede estar un peldaño por debajo, como Pelichari o Egan Bernal o Caruso. Pero muy, muy buenos escaladores, buena participación la que hay en la Vuelta a Burgos. Y bueno, de Line, lo que habíamos dicho, porque luego ya el resto son. Sí, está el Unibet Tietema, está el Total Energies, está el Tudor, pero son equipos bastante flojitos. Tenemos la grandísima, la Volta a Portugal. Un segundo, porque no sé si aquí. No. De categoría 2.1 también, con un prólogo en malla de 3 kilómetros y medio, llano. Segunda etapa entre Viana do Castelo y Braga, acabando en el Santuario de Sameiro, que son 8,4 kilómetros al 6,1%, que se asciende, 6,4, perdón, 6,4 kilómetros al 6,1%, que se asciende en dos ocasiones. Bastante buena etapa esta. Luego la tercera etapa entre Felgueiras y Fafe, con la subida al Casa do Penedo, que luego tiene un tramo de tierra en la parte final. Son 1,6 kilómetros al 7,3%, que es lo considerado subida, y todo ello en camino de tierra. Luego se alarga otros 3 kilómetros ese camino de tierra y luego el descenso, subidita a Golaes y subida a Fafe para la meta. Entre Boticas y Bragança, la tercera etapa, con 3.100 metros de desnivel, con las alturas do Barroso, la Serra do Bruñeiro, Rebo del Dedo y la Serra da Nogueira, que es 8,1 kilómetros al 6,6%. La cuarta etapa entre Baganza y Mondín de Basto, donde se sube el Alto do Popolo, Leiros, luego la Serra do Albao, que son 10,3 kilómetros al 6,8%, y Mondín de Basto, la Señora da Grasa, 8,4 al 7,7%. Bastante dura también la etapa. La quinta etapa entre Lamego y Viseu, con la ascensión a Vigorne, que son 29 kilómetros, pero al 3%, más suavecita. Luego la sexta etapa, con un final muy de repecho, se sube Prado, se sube Videmonte, luego se sube otro repecho de 900, un kilómetro 900 metros al 7,1, se sube Guarda y luego se sube a la línea de meta en Guarda por otro sitio que también es otra ascensión. La séptima etapa es entre Sabugal y Torre, con esa ascensión os categoría de 23 kilómetros al 6,3%, que llega hasta los 2.000 metros. Una subida dura. Y que tiene el porcentaje más bajo debido a que hay un descenso en ella. La octava etapa ya es una etapa más llana, pero con una rampa final de 1 kilómetro al 6,1%. La novena con una subida en la parte final, vamos, con un final en alto de 5 kilómetros al 8,3%. Y acaba con una contrarreloj de 16 kilómetros en Lisboa, pero como vemos es una carrera muy montañosa, muy dura. Ni una etapa pensada para que pueda haber un sprint de más de 4, ¿eh? Ni una sola.
O sea, la más fácil quizás sea la de Viseu, pero todas las demás etapas son etapas para que haya pelea en todos los días. Mucho equipo portugués, el Petrolike, el Israel Premier Tech Academy, el Illes Balear Sarabay. Pensé que iba a venir Euskaltel o Caja Rural y no aparecen aquí, así que supongo que no vendrán. Ah, mira, Caja Rural sí que está aquí. Con Yuri Leitao, Tyler Stites, Francisco Joel Peñuela, Calum Johnston, Joseba López, Alex Díaz y Julen Arriola Bengoa. Buen equipo también el que puede hacer aquí. Puede hacer cositas el Caja Rural. Luego está la Trans-Himalaya Cycling Race, que son 4 etapas de jueves a domingo. Y donde lo más destacable es que en la Star Race está tanto el Burgos como el Euskaltel Euskadi. El Burgos con Tomoya Koyama y Sam Bayar. Que Koyama lleva desde mayo sin correr con el equipo. Y Sam Bayar sí que corrió King High. Pero llevaba también mucho tiempo antes sin correr con el equipo. El Euskaltel llevará a Paul Genekin, Andoni López de Avechuco, Xavier Isasa, Iker Bonillo, Nicolás Alustiza y Jona Verasturi. Buen sitio para pescar puntos, Siendo una carrera 2.1 en China, es buen sitio para conseguir puntos para estos dos equipos. Y luego la Arctic Race of Norway, que si no me equivoco es punto pro también, es 2.pro. Y que tiene unos perfiles, pues eso, muy, muy noruegos, con 2.300 metros de desnivel vertical, todos ellos más o menos, y con el final en alto en Maslev, en la etapa que es más llana, excepto por esa subida que tienen en la parte final. Carrera para pelear, para buscar estar adelante, para evitar cortes, estar atentos a los movimientos. Y en la que participa pues está el Arkea, el Astana, Unibet, Cofidis, Intermarché, Jacob, Picnic. Viene el Burgos Burpelet con Clement Lenó, Josh Barnett, Antonio Angulo, Sinué Fernández, Hugo de la Calle, Merjago y Kudus. Kerr Pharma con Antonio Jesús Soto, Unai Iribar, Pau Miquel, Miquel Retegui, Diego Uriarte y Mats Benzel. Luego está Israel, Q36.5, el Flander Valois, el Total Energies, el Tudor, 1X y luego los equipos continentales noruegos y la selección de Noruega. Es una carrera de mucho, mucho nivel, la Arctic Race. A ver qué. No están los equipos más top del World Tour, pero hay muchos equipos World Tour. Son 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6 World Tour son. Y 10 en Burgos, la verdad es que está todo repartido por ahí. Y luego está el Tour of Seklerland en Rumanía, con 3 etapitas, jueves, viernes y sábado. Un prólogo de 1 kilómetro 300 metros. Luego una primera etapa con 934 metros de desnivel vertical en 151 kilómetros, con 2 ascensiones en la parte central. Y una última etapa con 1914 metros de desnivel vertical, pero sin mayores dificultades. Un puerto de primera que es 3,8 kilómetros al 2,8%. Ya que ya sí que siendo 2.2 la participación es de menor nivel. Veremos que Tabana Sech por aquí, Bani Sech. Será lo más normal que gane la carrera. Así que nada, como decía, esta semana, sobre todo atentos a Vuelta a Burgos, Polonia y la Arctic Race of Norway, son las 3 carreras más importantes, pero tenemos también Portugal, Line, tenemos la Trans-Himalaya, el Seklerland, o sea que tenemos muchas cosas. Iremos viendo todos los días qué es lo que ocurre y nada, a partir de mañana ya sabéis, Pro Cycling Manager por aquí por el canal y nos vemos cuando queráis. Muchas gracias a todos por estar por aquí.